España, Boletín Oficial del Estado, martes 20 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en la radiografía de un país a través de su boletín oficial. Vamos a analizar un desafío que, define a una generación, la crisis de la vivienda en Euskadi. Veremos la compleja maquinaria del Estado en pleno movimiento, con sus nombramientos, sus oposiciones y, cómo no, descubriremos algunas sorpresas que van desde la genética de la perdiz roja hasta la extraña aparición de precios negativos en el mercado eléctrico. Arranquemos por lo que más duele, por lo que afecta directamente al bolsillo y al proyecto de vida de miles de personas, la vivienda. Los datos que nos llegan de Euskadi son cuanto menos alarmantes. Se habla de que el esfuerzo económico de las familias para pagar un alquiler o una hipoteca, si sumamos los suministros básicos, ya supera el 40% de sus ingresos. Es una cifra brutal. Uf, es una cifra que te deja sin aliento, la verdad. Y que nos habla de una tormenta perfecta. Porque por un lado, tienes una escasez de oferta que viene de lejos, y por otro, una demanda que no para de crecer. Claro, impulsada por nuevos flujos migratorios, pero también por un cambio sociológico. Cada vez hay más hogares, pero más pequeños. Pero lo realmente fascinante de este documento es que no lo trata como un simple problema inmobiliario. Ah, no. No. Lo eleva a la categoría de amenaza para la cohesión social y, ojo, para la competitividad económica de la región. Ahí es donde quería llegar. Porque una cosa es la dificultad personal, que es enorme, y otra muy distinta es el impacto sistémico. El texto menciona que el alquiler medio ya se come más del 30% de los ingresos. Ya. Y que los demandantes de vivienda pública en Etxebide, que es el servicio de vivienda del gobierno vasco, dedican de media un 39%. Esto ya no es un problema solo para rentas bajas, está ahogando a las clases medias y sobre todo a los jóvenes con alta cualificación. Pero, a ver, ¿es realmente tan directo? O sea, ¿una ingeniera muy cualificada rechazaría una gran oferta en Bilbao solo por el precio del alquiler? A ver, quizá un caso aislado no, pero cuando hablamos de cientos o miles de profesionales, el patrón se vuelve evidente y crea un problema sistémico. No es solo el precio, ¿sabes? Es la escasez, la calidad de la oferta, el tiempo que tardas en encontrar algo decente. Claro, el estrés añadido, exacto. Se convierte en un factor de estrés y en una barrera de entrada que otras regiones competidoras, no sé, quizás en Francia o Alemania, no tienen. El documento lo advierte sin rodeos. Esta situación perjudica la capacidad de Euskadi para atraer y retener talento. Y para una economía tan industrializada y dependiente de la innovación como la vasca, eso es un misil en su línea de flotación. Es un problema que se retroalimenta. Sin talento, la economía no crece. Y sin una economía fuerte, no hay recursos para solucionar problemas como el de la vivienda. Un círculo vicioso. Eso es. Y mientras la ciudadanía afronta estos costes asfixiantes, ¿cómo se organiza el propio Estado en sus cuentas internas? El boletín detalla las retribuciones del personal público para 2026. Confirma las 2 pagas extraordinarias de siempre, en junio y en diciembre. Sí, y se introduce un concepto que es clave para entender cómo funciona esto: la masa salarial. La masa salarial, para que nos entendamos, es como la tarta total de dinero que el Estado asigna para sueldos en un organismo concreto. El boletín fija el tamaño máximo de esa tarta para 2026, pero luego deja que la administración y los sindicatos negocien cómo se reparten los trozos. Ah, vale. Y es importante entender qué no entra en esa tarta. Cosas como las prestaciones de la seguridad social, las indemnizaciones por despido o las dietas por gastos. Es el presupuesto puro y duro para los sueldos del día a día. Entendido. Es el marco general. Y dentro de ese marco, vemos al Estado intentando responder a problemas concretos. De vuelta a Euskadi, nos encontramos con que Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, va a convocar un concurso excepcional para cubrir plazas de médicos de familia, pediatras y psiquiatras. Las define como de difícil cobertura. Parece una respuesta de emergencia, ¿no? Totalmente. Es la administración reconociendo que el sistema habitual de oposiciones y traslados no está funcionando. Que no llega. No llega para llevar especialistas a donde más se necesitan, sobre todo en atención primaria y en zonas rurales, o, menos atractivas. Es un parche, sí, un mecanismo de urgencia para tapar una vía de agua importante en el sistema sanitario. Aquí vemos a la maquinaria intentando responder a una crisis inmediata, la falta de médicos. Un movimiento ágil. Sí, dentro de un sistema que, por lo general, se mueve a un ritmo glacial. Y hablando de profesionales y de cómo el Estado los asigna por todo el territorio, el boletín de hoy es un mapa completo de la maquinaria judicial del país en acción. Hay una cantidad enorme de nombramientos,
decenas y decenas de reales decretos firmados por el rey y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, moviendo a magistrados y magistradas por toda España. Barcelona, Zaragoza, Madrid, Sevilla, Girona, Valencia. Es un auténtico enjambre. Sí, pero más que la lista interminable de nombres, lo que es verdaderamente revelador es el patrón que se dibuja. El patrón. Sí, si te fijas, hay una actividad muy intensa en la creación o cobertura de plazas en las secciones de violencia sobre la mujer en varias audiencias provinciales. Ah, es verdad. No es casualidad. Esto nos muestra un refuerzo institucional claro, una especialización deliberada en un área de enorme sensibilidad social. Por supuesto, también vemos movimientos en lo civil, lo penal, lo contencioso administrativo. Es el pulso diario del Poder Judicial, el engranaje que nunca para. Y entre todo ese lenguaje formal de decretos y artículos, de repente un detalle muy humano. Se menciona que a 3 magistradas se les permite no cesar en sus destinos actuales hasta el 19 de junio de 2026. La razón que se da es en aras de la conciliación laboral y familiar. Vamos, que les dan unos meses para que puedan organizarse con la familia antes del traslado. Que algo así aparezca escrito en un real decreto me parece muy significativo. Es que es un detalle que podría pasar desapercibido, pero es fundamental. Nos dice que la propia Administración, en sus niveles más altos, empieza a interiorizar y a formalizar la necesidad de la conciliación. Ya no es un favor o un arreglo informal, ¿sabes? Claro. Sino una condición que se recoge en un documento oficial de este calibre. Es un pequeño reflejo de un cambio social más grande, que permea poco a poco hasta las estructuras más rígidas del Estado, claro, pero para llegar a esos puestos el camino es increíblemente largo y duro. Y el boletín también nos da una ventana a ese proceso. Me he quedado fascinada con la convocatoria para la Agencia Estatal de Meteorología. El temario es abrumador. Para ser meteorólogo te piden temas de matemáticas que incluyen matrices y determinantes que yo al menos no he vuelto a ver desde el instituto. Yo tampoco aprobaría ni la primera parte. Mi conocimiento sobre determinantes se quedó bastante oxidado. Exacto. Pero es que además piden un nivel altísimo de informática, desde sistemas operativos Linux hasta lenguajes de programación como Python, Fortran y R. Tela. Y por si fuera poco, todo el bloque jurídico-administrativo clásico, la Constitución, la estructura del gobierno, la Unión Europea, los contratos del sector público. Me pregunto qué nos dice esto sobre el tipo de profesional que busca el Estado hoy en día. Ya no basta con ser una científica brillante. No, en absoluto. Este temario es una declaración de intenciones. Nos dice que el empleado público del siglo XXI tiene que ser un perfil híbrido. Híbrido. Sí, necesita una base jurídica y administrativa sólida porque se va a mover en ese entorno, pero al mismo tiempo se le exige una capacidad técnica y tecnológica de vanguardia. Ya no vale con saber de nubes y de isobaras. Tienes que saber programar, analizar grandes volúmenes de datos y entender el marco legal en el que operas. Y ese patrón se repite. En la convocatoria para un puesto en la Agencia Española de Protección de Datos son aún más específicos. Buscan a una persona con ingeniería en informática o telecomunicación, pero no una cualquiera. No. Piden experiencia demostrable en ciberseguridad, soluciones en la nube, inteligencia artificial y además un nivel C1 de inglés. Es el perfil de un alto ejecutivo de una tecnológica, pero para trabajar en la administración pública. Exactamente. Y esto nos conecta de nuevo con el problema de la vivienda en Euskadi. ¿Cómo? El Estado compite por este mismo talento con el sector privado. Si quieres atraer a un experto en IA que podría estar trabajando para una multinacional, tienes que ofrecerle algo más que una plaza fija. Necesitas un proyecto interesante, buenas condiciones y fundamentalmente un entorno donde pueda vivir bien. Si el coste de la vida se dispara, tu capacidad para atraer estos perfiles tan demandados se desploma. Todo está conectado. Todo. Es una competencia feroz. Y cuando crees que ya has visto toda la maquinaria del Estado, desde lo social a lo judicial y lo técnico, el boletín te sorprende. Das la vuelta a una página y entre decretos y nombramientos te encuentras con un análisis detalladísimo sobre los riesgos que sufre la perdiz roja autóctona. Sí, es un giro de guión fantástico. De repente estamos en una clase de biología. El documento identifica varias amenazas para la especie. La mecanización de la agricultura, que destruye nidos sin querer. Claro. El uso de semillas blindadas, tratadas con fungicidas e insecticidas que envenenan a las aves. Y la depredación natural por parte de zorros, jabalíes o rapaces.
Es un análisis ecológico muy completo. Pero es que va más allá. El texto subraya que la preocupación más seria, la que de verdad compromete el futuro de la especie, es la hibridación. La hibridación. La mezcla genética con perdices de granja que se sueltan para la caza y que no tienen la misma rusticidad ni la misma pureza genética. Es increíble encontrar este nivel de detalle. Y nos dice algo fundamental sobre el Estado, ¿no? Mientras intenta resolver problemas macroeconómicos gigantescos como la vivienda con herramientas burocráticas enormes, al mismo tiempo tiene la capacidad para microgestionar la genética de una especie de ave. Es como un gigante con una lupa. Esa metáfora es perfecta. Muestra la doble naturaleza del Estado. Un leviatán, a veces lento e ineficaz para los grandes problemas, Pero con una capacidad de análisis y de regulación al detalle que es asombrosa. Y esa misma capacidad técnica la vemos en otro de los temas inesperados del boletín. ¿cuál? Una nota muy técnica sobre el mercado eléctrico. Otro salto temático. Aquí reconozco que me pierdo un poco con la terminología. Habla del crecimiento de las instalaciones que siguen factor de potencia y de la negociación cuarto horaria. ¿Podemos traducir esto? Claro. Seguir el factor de potencia es, en términos sencillos, una exigencia técnica. Vale. Para que las nuevas plantas, sobre todo las renovables, ayuden a mantener la estabilidad de la red eléctrica, algo que antes hacían las centrales tradicionales. Entiendo. Y la negociación cuarto horaria significa que en lugar de fijar los precios de la luz hora a hora, ahora el mercado lo hace en bloques de 15 minutos. Esto permite una gestión mucho más precisa y rápida, algo imprescindible en un sistema con tanta energía solar y eólica que son muy variables. Entiendo. Es la infraestructura del mercado adaptándose a la realidad de las renovables. Y esta adaptación nos lleva a un fenómeno que suena totalmente contraintuitivo: la aparición de precios negativos. Pero, ¿cómo es posible que te paguen por consumir electricidad? Pues es una consecuencia directa del éxito de las renovables. Imagina un domingo de primavera, muy soleado y con mucho viento. Las plantas solares y los parques eólicos están produciendo a pleno rendimiento, inundando la red de electricidad casi gratuita. Mucha oferta. Muchísima. Pero es domingo y la demanda de las fábricas es muy baja. Tienes mucha más oferta que demanda. En esos momentos, algunas plantas, como las nucleares, que no pueden apagarse y encenderse fácilmente, Ajá. les puede salir más a cuenta pagar una pequeña cantidad para que alguien consuma esa electricidad que tener que parar su producción. Vaya. Es un fenómeno que veremos cada vez más y que plantea retos enormes para el diseño del mercado del futuro. Es fascinante. Otro ejemplo de cómo una realidad nueva, la transición energética, choca con las estructuras de siempre y las obliga a adaptarse a toda velocidad. Y para terminar con datos más directos, el boletín también cumple su función de ser el notario del reino. Publica los tipos de cambio oficiales del euro frente a 14 divisas, un recordatorio tangible de la globalización. Sí, desde la libra esterlina que se cambia a 0,8671 hasta la lira turca, que ya va por 50,33 por cada euro. Son cifras frías, pero detrás de ellas hay comercio, turismo, inversiones. Ya. Y en la misma línea de servicio público se publican las fechas de las operaciones especiales de tráfico para los puentes del Pilar y de Todos los Santos. El Estado te dice cuánto vale tu dinero en el extranjero y de paso te avisa de cuándo vas a encontrar atasco en la carretera. Dado que se enfrenta a problemas enormes y muy del siglo XXI. Una crisis de vivienda que amenaza su competitividad, la necesidad de captar talento tecnológico, la gestión de una transición energética que pone el sistema patas arriba. Y por otro lado, hemos visto la herramienta que utiliza para enfrentarse a todo eso. Una maquinaria de reales decretos, oposiciones con temarios enciclopédicos, negociaciones salariales y convenios entre administraciones que parecen sacados del siglo pasado. La pregunta que inevitablemente queda flotando en el aire es: ¿a qué velocidad puede realmente adaptarse una estructura tan gigantesca y compleja a un mundo que cambia de forma exponencial? ¿Puede este gran leviatán aprender a bailar al ritmo de la nueva música?